Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 7 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 45 de esta serie. Santos para vivir a la altura de su reino, se llama el devocional de hoy. Marcos capítulo 9, versículos 30 al 50. Estudiaremos el pasaje completo, aunque el día de hoy solamente leeremos los primeros versículos para encontrar las enseñanzas principales de esta narración. Antier comenzamos con la letra S de santidad. Esto es parte de lo que buscamos al andar con Cristo, experimentar santidad. El pasaje que hoy hemos leído tiene varias enseñanzas importantes que nos ayudan a conocer la verdadera santidad, la santidad que nos ofrece Jesús. Recuerdan, en la letra S. Dijimos con la letra C, compromiso, la letra R, renovación, la letra I, inspiración en la palabra del Señor, y ahora estamos en la letra S de santidad. Dice así el versículo 30. Habiendo salido de ahí, caminaban por Galilea. Él no quería que nadie lo supiese, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y le matarán, y una vez muerto resucitará después de 3 días. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que en mi nombre recibe a alguien como este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Hasta ahí dejamos la lectura. Tiene más enseñanzas todavía. Llegamos hasta el versículo 37 y llegaremos hasta el 50. Pero hasta ahí llegamos el día de hoy para encontrar las enseñanzas de esta parte. Algunos entienden la santidad como un asunto religioso, místico, y que tiene que ver solamente con la relación solitaria del hombre con Dios. De hecho, ha habido en épocas en la historia de la humanidad, y todavía parece que hay gente así, que se aparta, se van allá lejos a algún cerro, se van allá a algún encierro, alguna actividad o comunidad apartada del mundo para vivir en santidad. Pero un santo apartado no es un santo. Un santo es un santo cuando está en medio de todos los demás, en medio del mundo, en medio de todos aquellos que necesitan la luz del Evangelio que él tiene, si de veras tiene una luz. Por eso cuidado con este concepto místico, religioso, legalista de la santidad. En todo el Evangelio del Señor encontramos un concepto práctico y muy cotidiano de la santidad. Miren, el ejemplo principal es Jesús mismo. Él no se apartó, él no se fue a un cerro, no se fue a un monasterio, él estaba en medio de la gente junto con todas las demás personas, se juntaba con lo que podríamos decir la pelusa de la sociedad de aquella época. La crema innata de la maldad de aquella época se acercaban a él, no para permanecer así, él no los acercaba a sí mismo para que permanecieran así, sino para transformarlos. Pero él, el más santo de todos los que ha existido, estuvo entre la gente común. Así que reflexionemos sobre las cosas que este pasaje nos dice de la vida, y ahí encontraremos la verdadera santidad. En primer lugar, vivir incluye morir. Si vamos a experimentar santidad, necesitamos entender esto, que vivir incluye morir. La mayoría de la gente de entonces creía en un Mesías militar que armaría una revolución violenta, que inauguraría un nuevo orden social en donde el pueblo hebreo, el pueblo judío, gobernaría todo el mundo. Nunca se imaginaron que el Mesías habría de morir, jamás pensaron en eso, aunque estaba bastante claro en Isaías, pero jamás pensaron en eso. Nunca se imaginaron que el Mesías habría de morir, padecer, es decir, sufrimiento. Su concepto de la victoria era bastante diferente a lo que Jesús les enseñaba. Lo que el Señor les estaba diciendo respecto a morir era un concepto revolucionario para sus mentes. Pero necesitaban saberlo, especialmente por lo que estaba a punto de pasar. Y saber esto y revolucionar sus mentes era justamente un proceso de santidad, un proceso de santificación. Santidad es vivir con los valores de Cristo y no con los valores del mundo. Por eso es tan importante acudir a la Biblia todos los días para ir purificando nuestra mente y conociendo mejor el plan de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios. Además de vivir incluye morir, debemos decir que vivir incluye servir. Esta es otra cosa que debe quedar clavada en nuestra mente para experimentar santidad. La discusión fue un asunto natural. Eran seres humanos. De hecho, ellos sabían que estaban haciendo mal. Se avergonzaron cuando Jesús les dijo, ¿qué discutían entre ustedes? Y discutían acerca de quién es el mayor, quién es el más importante. Y Jesús quería enseñarles que vivir incluye servir. El concepto de éxito
es otra cosa que debían cambiar. Es otra área de la vida en la que debían santificarse. Santidad es entender que hemos sido creados para servir a los demás. Jesús declaró haber venido a servir y no a ser servido. Imagínense, el Dios eterno encarnado habla de que vino a servir, no a ser servido. Lavó los pies de sus discípulos, lo sabemos eso en otro pasaje de la Escritura. Jesús declaró haber venido a servir y además lo demostró. Aquellos que creen que la vida está en deuda con ellos y que todo lo que esperan es recibir, se olvidan de la obligación que todos tenemos de compartir lo que el Señor nos ha dado. Porque sí, hay gente así que se siente en la última Coca-Cola del desierto o la divina garza envuelta en papel celofán. Son frases que se dicen acá en México, tal vez en otros lugares también, no sé. Pero se sienten la cosa más maravillosa del mundo y creen que todos deben rendirles pleitesía. No me valoran, se van, en ocasiones se enojan y se ausentan de la iglesia y dicen, es que no me valoran. ¿Y quién dijo que habías venido aquí para que te valoráramos? ¿No sería bueno que tú valoraras a otros primero? Y al valorar a otros, servir a otros, y tal vez así alguien te valorará, pero no es la razón por la que servimos, sino porque valoramos al prójimo. Porque sí, vivir incluye morir, pero también vivir incluye servir. Y acuérdense de aquella frase, el que no sirve, no sirve. En tercer lugar, vivir incluye amar. Servir es un acto significativo, pero amar es un acto extraordinario. En el nuevo reino de Jesús, servir es solo una parte de la vida. Ir más allá tiene que ver con amar al prójimo. Jesús habló de dar un vaso de agua, de recibir al prójimo como a un indefenso niño, y todo esto tiene que ver con mucho más que con la obligación del servicio. Tiene que ver con mucho más que solamente hacer algo por otro. Tiene que ver con entregar con disposición nuestra vida a otra persona, entendiendo que esa persona necesita nuestro amor. Mire, déjame que lo explico de esta manera. Santidad es no solo hacer lo correcto, sino ir más allá. Santidad es amar como Él ama. Hay personas que, como los fariseos, tienen posibilidades económicas y dan en abundancia. Y dan, porque, como se acuerdan de aquella caricatura de Quino, aquella caricatura de Mafalda y Susanita. Susanita es la que sueña en casarse, sueña en tener muchos hijos, y esto es todo lo que aspira de la vida. Y se acuerdan que dice, bueno, cuando yo sea grande vamos a hacer comidas, vamos a comer caviar y vamos a comer langosta en mantequilla y vamos a comer, dice unas de manjares, dice, para juntar dinero y para comprar frijoles y esas cosas que comen la gente pobre. Hay gente que hace el bien, sí, hace el bien, sirve a alguien, pero Jesús nos manda algo más que eso. Él incluye amar a las personas. Sí, darles lo que necesitan, por supuesto que sí, porque amar incluye un acto de dar, pero más que eso, compartir con esas personas, no solo darles, compartir con las personas, valorarlas como semejantes a nosotros, porque hay gente que da a otro porque lo considera inferior, pobre tipo, ¿no? Pobre, además de que es de esa raza, además de que es de ese color su piel, además de que es de esa nación, además de ser mexicano y todavía que esté, y yo no le doy nada, pobre indio patarrajada, mejor ese tipo de servicio no es el que lleva a cabo uno que está siendo santificado por el Señor. El servicio que lleva a cabo un santo es el servicio que valora al prójimo como a sí mismo, como un igual, no como una persona inferior que necesita su limosna, sino como una persona igual que él. Necesita, por cierto, igual que él, una experiencia de amor, una experiencia de compartir la vida. Así que sí, vivir incluye morir, vivir incluye servir, vivir incluye amar. Y esto tiene que ver con santidad porque Jesús estaba llevando a cabo aquí un proceso de santificación en sus discípulos porque estaba transformándole su forma de pensar, estaba transformándole su estilo de vida, estaba transformando su manera de relacionarse con otras personas. Seguiremos adelante con este pasaje, pero hasta ahora entendamos esto. Santidad tiene que ver con entender y comprender que vivir incluye morir, que vivir incluye servir y que vivir incluye amar. Y no solamente a las personas que nos aman, no solamente a los cercanos, sino a los demás, a los que no son cercanos y a los que tal vez no nos aman. Amar los unos a los otros está bien, son los iguales a nosotros, pero Jesús quiere amar a los unos, que los unos amen a los unos, que los Gutiérrez, yo me he pedido Gutiérrez, que los Gutiérrez amen a los Gutiérrez no es gran cosa, pero el texto dice amar los unos a los otros, amar a los que no son Gutiérrez,
a los que no son mexicanos, a los que no son de la iglesia a la que participo, a los que no son mis amigos, a los que no son mis compañeros, a los que no son iguales que yo, a los que no les van al mismo equipo, ni votan por el mismo presidente, ni están de acuerdo con la misma filosofía social, económica del país, a esos. Entonces eso sí, es un proceso de santificación que incluye en la transformación de nuestra vida. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire durante todo este nuevo día y dejemos que Dios nos santifique un poco más. Recordémoslo por medio de las primeras 4 letras de la palabra Cristo: compromiso, renovación, inspiración y santidad. Señor, bendice a mis hermanos y a mí, a los que me escuchan, amigos y hermanos, y santifica nuestras vidas, santifica nuestros pensamientos, nuestras formas de pensar y de relacionarnos con los demás, Señor, para vivir como tú quieres que vivamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.